Bueno, lo que vamos a ver hoy es un tema de resolución de sombra en tres sistemas diferentes. Vamos a resolver un ejemplo en proyecciones cilíndricas ortogonales, en una isométrica y en una proyección cónica. O sea, el mismo ejemplo, el mismo prisma, vamos a ver cómo se resuelve en cada caso. Y teniendo presente que el método que vamos a utilizar es el mismo en las tres situaciones. Recuerden que para resolver un trazado de sombra lo que tenemos que tener en cuenta que son en realidad los siguientes elementos. Primero vamos a tener un rayo luminoso, ¿no? Ese rayo luminoso puede tener diferentes características. Puede estar ubicado muy lejano, o sea en el infinito, o puede estar ubicado cerca. Nosotros en este caso vamos a tomar un punto luminoso, un foco luminoso, que genera un rayo luminoso que proviene desde muy lejos. Por lo tanto, ¿eso qué implica? Que los rayos luminosos van a ser paralelos entre sí. Vamos a ver en otros ejemplos un foco luminoso cercano y en ese caso vamos a tener una proyección cónica. La sombra va a ser una proyección cónica, que este es otro tema importante. La sombra es una proyección también. O sea, nosotros acá vamos a tener una proyección, pero una proyección cilíndrica oblicua, no una proyección cilíndrica ortogonal. ¿Por qué va a ser oblicua? Porque los rayos luminosos van a estar oblicuos a el plano de proyección, ¿sí? Entonces, primer punto, vamos a tener un rayo luminoso. Segundo punto, vamos a tener la proyección del rayo luminoso. La proyección del rayo luminoso va a estar sobre el plano que nosotros queremos hallar la sombra. En algunos casos va a estar sobre el plano de apoyo y en otros casos ese plano va a ser algún otro prisma, la cara de algún prisma, por ejemplo, ¿no? Tenemos el rayo luminoso, tenemos la proyección del rayo luminoso, vamos a tener un punto del cual queremos hallar la sombra y también va a ser muy importante la proyección de ese punto sobre el plano que queremos hallar la sombra. Ahí nombramos 4 elementos y el quinto elemento va a ser la sombra, que también va a estar contenida en un plano. O sea, esos 5 elementos nosotros los vamos a tener contenidos en un mismo plano. Vamos a tener el rayo luminoso, vamos a tener la proyección del rayo luminoso sobre el plano que queremos hallar la sombra, el rayo luminoso lo vamos a hacer pasar por un punto del cual queremos hallar la sombra y la proyección del rayo luminoso va a pasar por la proyección del punto del cual queremos la sombra. O sea, acá tenemos proyección del punto. Si este es el punto A, vamos a tener por A', por ejemplo, la proyección del rayo luminoso. Y eso me va a generar la sombra del punto. Todo esto va a estar integrado en un plano, de tal modo que la traza de este plano va a coincidir y va a contener a la proyección del rayo luminoso, ¿sí? Ese es el método que vamos a utilizar para resolver. Entonces vamos a empezar por este caso. Yo quiero la sombra del punto A. Este es mi punto A. Entonces lo que voy a hacer es trazar por el punto A el rayo luminoso. En mi caso va a ser a 45 grados. Voy a tener un rayo luminoso respecto a una horizontal que va a estar a 45 grados. ¿Sí? Trazo por el punto A el rayo luminoso y por la proyección del punto A, acá voy a tener A', trazo la proyección del rayo luminoso. O sea que en la intersección del rayo luminoso con la proyección del rayo luminoso, acá tengo la sombra de A. Acá viene un concepto importante, porque yo tengo que saber qué vértices tengo que hallar. Si no supiera, yo hallaría la sombra de todos los vértices, pero hay vértices en los que no necesito sombra porque no están proyectando sombra. Por ejemplo, si
la luz incide en este sentido, bueno, este vértice no me va a estar proyectando sombra, ¿no? Pero acá lo que puedo definir que es el concepto de separatriz. ¿Qué es la separatriz? Es el contorno, ¿no?, de un volumen que me delimita las caras que están en luz de las caras que están en sombra. Entonces, por ejemplo, si yo trazara acá las caras en sombra propia, tendría esta cara y tendría la cara de atrás. Y la cara de abajo que está apoyada sobre el plano. Por lo tanto, mi separatriz sería el contorno que me separa, ¿no?, las caras de luz de las caras de sombra. Sería este contorno. Atrás sería esta arista. Luego tendría esta arista que, como está apoyado, tendría esto. Y luego esto. Y se cierra con esta acá. Si yo aíslo mi separatriz, lo que tendría sería esto. La separatriz lo que me está marcando son las aristas de las cuales tengo que hallar la sombra, ¿no? Entonces, yo ya hallé una sombra que es esta, de esta arista correspondiente. Ahora tendría que unir ¿con qué punto? Bueno, si este es el punto A, voy a unir la sombra de A con la sombra de B. ¿Dónde tengo el punto B? Acá, este es mi vértice B. Entonces voy a repetir el procedimiento, voy a trazar por el punto B, el rayo luminoso, y por la proyección de B sobre el plano voy a trazar la proyección del rayo luminoso. En la intersección de ambas tengo, ¿no?, la sombra del punto B. Aquí tengo B', aquí voy a tener la sombra de B. Que acá viene el primer concepto importante. Cuando estamos trabajando en una proyección cilíndrica, si una arista es paralela a un plano, la sombra de esa arista es paralela a la arista. ¿Qué quiere decir? Tengo la arista AB que es paralela al plano horizontal. Entonces, la sombra de esta arista AB sobre el plano horizontal va a ser paralela a esta arista. Que acá se verifica incluso más, mide exactamente lo mismo. Si yo tomo este segmento, va a ser de la misma distancia que este segmento. ¿Por qué? Porque las líneas proyectantes, que son los rayos luminosos, son paralelos entre sí. Recuerden que habíamos definido que esta es una proyección oblicua. Entonces, acá tenemos la sombra de este segmento y la sombra de este segmento. Otra conclusión: si tengo una arista vertical, la sombra necesariamente va a ser horizontal. Y ahora, ¿con qué voy a terminar mi trazado de sombra? Tengo que hallar la sombra del punto C, este que está atrás. Bueno, lo que voy a tener es mi vértice C, que está acá. De vuelta voy a repetir el procedimiento. Que ya podíamos terminar acá el trazado de sombra, porque ya sabiendo lo que habíamos, el enunciado que pronunciamos antes, yo, si quiero la sombra de esta arista, ¿qué podría hacer? Trazar una paralela acá hasta esta arista. La sombra tendría que ser esta, pero vamos a verificarlo. Voy a trazar por C el rayo luminoso y por C' la proyección del rayo luminoso. Acá tengo la sombra de C. Voy a unir la sombra de C con la sombra de B y me va a dar esto. ¿Ven? Se verifica, ¿no?, que esta tiene que ser paralela a esta. ¿Sí? Entonces, mi trazado de sombra en concreto de este prisma en isométrica sería este. ¿Ven? Con la sombra propia que voy a tener y la sombra proyectada, que es esa. ¿Sí? ¿Dudas hasta acá? ¿Comentarios? ¿Dudas? ¿No? ¿Qué pasa acá? En una proyección cilíndrica ortogonal. Bueno, vamos a ubicar nuestros puntos, los que hallamos la sombra ya. Vamos a tener el punto A' y acá
A segunda, que en realidad son proyecciones del punto. Entonces acá viene la primera diferencia entre este sistema y este. Acá yo veo el rayo luminoso, pero acá no lo estoy viendo. Acá no voy a ver el rayo luminoso. Lo que voy a ver son proyecciones del rayo luminoso. ¿Sí? Entonces, en este caso lo que voy a estar viendo que es mi plano vertical, que va a estar acá, y voy a tener las proyecciones donde voy a tener A segunda coincidiendo con B segunda y acá C segunda. Y lo que voy a ver que es la proyección del rayo luminoso este es mi plano vertical. Voy a ver la proyección del rayo luminoso, que es esta, la proyección vertical del rayo luminoso. Y acá tenía la proyección horizontal del rayo luminoso. Entonces, lo que voy a ver acá son las proyecciones. Vamos a definirlo con rojo. Supónganse que tengo esta proyección acá, que es mi proyección vertical, y voy a tener acá mi proyección horizontal. ¿Dónde voy a hallar la sombra de A? Acá. Bueno, vamos a hacer esto que hicimos acá, lo mismo que hicimos acá, voy a hacerlo acá. Voy a trazar la proyección vertical por A segunda y voy a trazar la proyección horizontal por A'. Estoy trabajando con una inclinación de 45 grados. 45 grados para la proyección vertical respecto a la línea de tierra y 45 grados, ¿no?, de la proyección horizontal respecto a la línea de tierra. ¿Dónde va a estar la sombra del punto A? Bueno, fíjense, donde la proyección vertical del rayo luminoso interseca la línea de tierra, acá voy a trazar una vertical perpendicular a la línea de tierra de referencia. Acá trazo una perpendicular. ¿Dónde va a estar esa perpendicular? A partir de acá. Y la sombra de A, que la tengo acá, va a estar acá. Esta es la sombra de A. O sea que, en definitiva, acá lo que estoy viendo es esta sombra de esta arista vertical, la voy a estar viendo acá. Y después voy a tener la sombra de AB, el segmento AB, que en este caso también va a ser paralelo a la representación, ¿no? Para eso tengo que ubicar el punto B, la sombra del punto B. Entonces, ¿cómo voy a hacerlo? Bueno, acá lo que voy a hacer es repetir el procedimiento trazando por la proyección vertical de B, que la tengo acá, por B', la proyección horizontal, por la proyección horizontal de B, que la tengo acá, B', la proyección horizontal de rayo luminoso. Y por B segunda, que coincide con A segunda, voy a trazar la proyección vertical del rayo luminoso, que ya está trazada. Por lo tanto, la sombra del punto B, que es esta que estamos buscando, ¿dónde va a estar? En la misma vertical de referencia que es esta, perpendicular a la línea de tierra. Acá voy a tener la sombra de B. ¿Sí? De tal modo que este segmento AB me genera esta sombra, la sombra de A y la sombra de B, que como verán mide exactamente lo mismo, ¿no?, que la arista que estábamos trabajando. O sea que se cumple lo mismo que estábamos trabajando en una isométrica. ¿Sí? Ahora, ¿qué nos está faltando? Bueno, lo único que nos falta es hallar la sombra de C, ¿sí?, que la tenemos aquí. Vamos a trazar por C segunda, o sea, la proyección vertical del rayo luminoso, por la proyección vertical del punto, trazamos la proyección vertical del rayo luminoso. ¿Sí?
Y por la proyección horizontal del punto, por C', vamos a trazar la proyección horizontal del rayo luminoso. Siempre a 45 grados. ¿Dónde va a estar la sombra de C? Repetimos el mismo procedimiento que en este caso, trazamos nuestra vertical de referencia y acá tenemos la sombra de C. Si uno la sombra de C con la sombra de B, me tiene que verificar que también va a ser paralela a la arista CB. ¿Por qué? En este caso la proyección C'B' va a ser paralela a la sombra de C y la sombra de B en el plano horizontal. ¿Por qué? Porque esa arista es paralela al plano horizontal. Y terminamos nuestro trazado de sombras acá. O sea, lo que estamos observando acá en una isométrica en 3 dimensiones, acá lo estamos observando en una proyección cilíndrica ortogonal en 2 dimensiones. O sea que mi sombra, este volumen, va a ser esto. ¿Sí? Como verán, hay una concordancia entre un sistema y otro. Lo que veo acá es coherente con lo que veo acá. Que eso es lo que me brindan los sistemas de representación, ¿no? Es diferente información, pero tiene una coherencia entre lo que veo en un sistema y lo que veo en otro. Y ahora vamos a terminar con este caso, para ver una diferencia que es fundamental. En este caso estamos trabajando una proyección cónica. ¿Qué quiere decir? Que el observador se encuentra a una determinada distancia, no está en el infinito o un punto de vista muy lejano como en este caso o como en este caso. Acá el observador está cerca. Por eso, una cónica me representa algo de una forma más similar a la forma que nosotros vemos, a tal punto que se llama muchas veces perspectiva real, pero no porque sea real desde el punto de vista de la representación, sino real desde el punto de vista que realmente es como nosotros vemos, ¿no? No me representa el objeto, o sea, la información que me da no es fidedigna en el sentido que, fíjense, el prisma tiene las mismas aristas, o sea, las mismas dimensiones. Acá no, en una cónica yo voy a tener lo que está más cerca, más grande, y lo que está más lejos, más chico. Es como este bolígrafo, si lo alejo, esta fibra, la voy a ver cada vez más chica. Acá, lo que va a implicar eso, en la resolución de sombra, es lo siguiente. Voy a tener el punto A. El método es el mismo. Vamos a aplicar el mismo método. Voy a trazar mi rayo luminoso por el punto A. Voy a trazar la proyección horizontal del rayo luminoso por la proyección del punto A. Acá tengo A'. Acá tengo mi proyección horizontal. Esta es la sombra de A. Pero cuando voy a unir con la sombra de B, que voy a hallarla acá, la sombra de B, voy a trazar de vuelta mi rayo luminoso y voy a trazar la proyección, ¿no?, del rayo luminoso por la proyección de B. Acá tengo B', acá tengo la sombra de B. Cuando uno esta sombra, voy a ver que no se cumple lo que se cumplía acá. Ven que no es paralela. Estamos trabajando en una proyección cónica, de tal modo que acá la verificación va a ser la siguiente. Si una arista fuga a un foco, la sombra de esa arista va a fugar al mismo foco, porque si yo prolongo este trazado, voy a tener que va a converger a este foco. ¿Sí? Esa es la verificación que tengo. Entonces, sabiendo eso, yo ya puedo terminar este trazado de sombra. Porque ahora, la sombra, ¿cómo sería? Si tengo que hallar la sombra de esta arista fuga a este foco. Por lo tanto, la sombra tendría que fugar a este foco también. ¿Sí? Mi sombra quedaría así. Pero vamos a verificarlo. Voy a hallar la sombra de C. Para eso, recuerden, necesitábamos las proyecciones de nuestro elemento. Acá tengo C, acá voy a tener C'. Voy a trazar el rayo luminoso de vuelta por mi punto. Voy a trazar la proyección del rayo luminoso por la proyección del punto. Aquí tengo la sombra de C. ¿Okay? Si uno esto, me tendría que dar una arista que se elija el mismo foco que la propia arista. Entonces, ¿cómo me quedaría la sombra en una cónica? En una proyección cónica. Bueno, sería esto. Esta sería mi sombra proyectada
y esta sería mi sombra propia.